Hoy, en La Máquina del Tiempo, en Tiempos Paralelos hablaremos con el escritor Víctor Paz Otero sobre su libro Sonata para Cuervos Lejanos, los rituales de Vincent van Gogh. En Etnografía Urbana estaremos con Fabio Rubiano, uno de los dramaturgos y actores más importantes del teatro colombiano contemporáneo. Lo visitaremos en el Teatro Nacional La Castellana, en el que se está presentando Venus en piel, la última obra bajo su dirección. Buenas noches, estamos hoy con el escritor Víctor Paz Otero, el escritor payanés Víctor Paz Otero. Él ha publicado más de 22 libros, mucha novela histórica, ¿no? Ha sido finalista en el premio Rómulo Gallegos. En fin, y íbamos a hablar hoy acerca precisamente de dos novelas históricas sobre Mosquera y sobre Popayán, pero me encontré con este libro maravilloso que acaba de salir, además un libro muy bonito, con letra grande y todo, acerca de más o menos las últimas 48 horas de Van Gogh. Una vez Van Gogh se dispara en el estómago, pero es ante todo en el momento que llega Teo y empieza su diálogo con Teo, ¿no? El libro veo que está dividido en varios movimientos, como si fuera una sinfonía, como si fuera una sonata, exactamente, porque no hemos dicho el título del libro, que es precisamente Sonata para Cuervos Lejanos. Me gustaría empezar a preguntarte sobre este primer movimiento. Hay una frase que me llama la atención, o una serie de frases que dice: yo soy lo que no he sido, el transeúnte de una distancia que nunca he recorrido, y me he sentido exiliado y desterrado de mí mismo, ¿no? Luego dice algo así como saberme conquistando mi nirvana. Me llama mucho la atención esta frase, porque es que Van Gogh, y tal como tú lo pones en el libro, es un pintor místico ante todo, ¿no? Y veo como cierto orientalismo en esta cuestión, como cierta conquista del ego. Entonces quisiera que nos hablaras un poquito de ese primer movimiento y de todo esto. Bien, sí, en alusión al título, que es Sonata para Cuervos Lejanos, entonces el libro no tiene capítulos sino movimientos, son los 4 movimientos clásicos de una sonata. El título introduce el elemento de los cuervos, que tienen un valor simbólico y un valor real en la circunstancia vital y en la circunstancia pictórica de Van Gogh. No es por eso extraño que uno de sus últimos cuadros se llama Trigal con cuervos. Y estos cuervos, él les concedía un enorme significado en muchos aspectos, y fueron, no sé, como una especie de fantasma volátil que atravesó mucho de sus sueños, de sus pesadillas, que las tuvo mucho, y los introduce en varios cuadros. Entonces, además, el título, pues quise ser sugestivo y sugerente con ese título. Creo que muchas personas asocian siempre a Van Gogh con los cuervos. Me gustó una cosa ahí, que en un momento dice Van Gogh, pues, no podré hablarte de él, y ese cuadro debe hablarte a ti y a quien lo mire, que se me hace como un gran avance, que es lo que estamos experimentando con Van Gogh, porque el cuadro es el que empieza a hablar, y ahí volvemos a lo de que el arte tiene una vida por sí misma, y son los cuadros los que hablan y no el autor. Sí, como alguien ha dicho, y es una frase que tiene mucha certidumbre, por ejemplo, que la verdadera biografía de un poeta son sus poemas. Exacto. De la pintura puede hacerse lo mismo, ¿no? La verdadera biografía de un pintor es su pintura, son sus obras. Es decir, porque un artista verdadero acaba siempre cristalizando en su obra su propia existencia. Ese es uno de los elementos que es como uno de los ejes que sostiene toda la narración del libro.
establecer esa fusión entre vida y obra. Ajá, Y en claro. Van Gogh, más que en ningún otro artista, ese ritual, esa compenetración, esa fusión entre vida y obra se da por excelencia. Claro, porque él vive como artista. Él vive como artista y esa vida, es decir, se cristaliza en su obra. Por eso él decía, y lo reitera en muchas de sus cartas y en muchas de sus conversaciones con amigos, que en el arte uno tiene que jugarse el pellejo. Y no solamente se lo jugó, sino que lo puso en sus cuadros. Es decir, esos cuadros de Van Gogh por lo general destilan vida, intensidad, emociones. Es decir, es el ser humano casi transferido y concretizado en el color y en el desgarramiento y en el sufrimiento con que parió esas obras. Yo pienso que Van Gogh no pintó, sino que parió sus obras, y tienen esa intensidad dramática a veces, y que a veces también es luminosa, ¿no? Claro, pero que es el origen del expresionismo finalmente, ¿no? Inicialmente, es decir, se le ha considerado como realmente el gran iniciador de ese gran movimiento del expresionismo. En este primer movimiento tú empiezas a hablar ya de Dios, ¿no? Y ves cómo ve Van Gogh a ese Dios, ¿no? Que eso lo ve uno mucho, por ejemplo, en la película de La agonía del éxtasis, y habla de un Dios enfermo, ¿no? De un Dios dominante precisamente por la influencia del papá y todo esto. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de este aspecto místico de ese primer movimiento. Bueno, yo siempre he creído que Van Gogh es un gran místico, un místico que no apela ni necesita referirse a las iconografías religiosas, sino entendía la mística como una búsqueda desesperada de Dios, en la medida en que Dios se confunde con la belleza, ¿no? Entonces, al ser un buscador de Dios, era un buscador de belleza. Y es evidente que el elemento religioso sostiene y atraviesa mucho de los rituales, de la gestualidad, del proceso existencial de Van Gogh, y fue un sacerdote. Claro. A él, en su época inicial, cuando aún no era pintor, inicialmente él quería ser un imitador de Cristo. Por eso no es raro que su libro de cabecera en esa época inicial era La imitación de Cristo de Kempis, y la Biblia, que era un lector obsesivo también de la Biblia. Y vivió un poco así imitando a Cristo, en la época que estuvo con los mineros y por eso. Por supuesto, y fue también el iniciador de otro gran movimiento que después va a tener mucha importancia en el proceso religioso, que es el fundador de lo que se pueden llamar los curas obreros, ¿no? Él fue un obrero y fue un cura, y lo tomó con tal pasión, con tal intensidad este ejercicio de predicar la palabra y el ejemplo de Cristo, que sus superiores jerárquicos y eclesiásticos acabaron rechazándolo. Les parecía excesivo que es esa entrega al ser humano, ese amor que siempre se ve en Van Gogh, que quizás esto me sirve de puente pronto para que hablemos ya del segundo capítulo, cuando empieza a hablar ya de sus amores en sí, y habla de Cien, de la prostituta, y cómo él la ve precisamente como no la ve su familia, ¿no? Como ese ser, digamos, no débil, sino pues que debe ser redimido en cierta manera por él, ¿no? Sí, es una de las historias más dramáticas, ¿no? Es una historia se la puede denominar sin ninguna exageración, el amor enfermo. El amor enfermo, pero solo Van Gogh, con su sensibilidad a veces exacerbada, a veces delirante, podía comprender de que detrás de esa prostituta entregada al vicio, a la degradación moral en cierto sentido, él ve en ella la criatura de Dios, la criatura humana, y por supuesto interviene el elemento religioso, quiere redimirla, pero quiere redimirla a través del amor, y la convierte, además de su esposa, la convierte en su modelo. Por eso el libro tiene la portada, el dibujo que él hace de ella, de Cien, cuyo nombre era Carolina Hornig, y el dibujo que él le tenía
un gran amor a este dibujo, lo apreciaba sobremanera, se llama sorrow, tristeza, ¿no? Además, y es la percepción de ese elemento de que la belleza también es triste, ¿no? Me llama la atención muchísimo este dibujo, que nunca había reparado realmente mucho en los dibujos de Van Gogh, pero la línea, el tratamiento de la línea y todo eso, después lo va a ver uno en expresionismo austriaco, en Chile, sí, en el mismo Klimt, este tipo de línea así supremamente dramática. Es cuando uno se da cuenta que por qué nada empieza el expresionismo en Van Gogh. A veces casi más en el dibujo que en la misma pintura. Uno siente, ¿no? Siente la presencia de la tristeza, el desgarramiento, la intensidad de ese sentimiento, ¿no? Y hay otra cosa que ahorita habíamos hablado, que era de no solamente la vocación, sino asumir esa vocación, que para Van Gogh es prácticamente un apostolado, porque lo une mucho a Cristo. Incluso tú mencionas, hay una frase, algo así como que el que quiera seguirme, que cargue su cruz y abandone todo, que es lo que hace Van Gogh. Él abandona todo el mundo y traduce. Bueno, ya vimos el elemento de la tristeza, el desgarramiento, lo místico y todo eso a través de la pintura, ¿no? Sí, es que Van Gogh, como no demasiados artistas en el mundo occidental, esos de esos personajes que entregan su vida a la construcción de una obra. En ese sentido, eso también lo liga a Gauguin, ¿no? Por eso no es extraño que ellos vivieran juntos, porque Gauguin también ha abandonado las supuestas comodidades y las supuestas delicias de la vida burguesa y se convierte en un aventurero. En un momento también le dice a Gauguin que eso no está en captar lo inmediato, sino es una cosa más de adentro, ¿no? Porque el tipo de luz que él busca es la luz interior, la luz mística. Él acaba en sus años finales rindiéndole culto a Rembrandt, que era el gran hacedor de esa luz interior, ¿no? Tú dices algo así como el enigma de estar vivo. El enigma, sí. Al buscar a Dios se buscaba a sí mismo, ¿no? Tú hablas de los autorretratos y eso, que él se está buscando a través de los autorretratos. Sí, por ejemplo, la gran serie de autorretratos de Van Gogh, que los pintó fundamentalmente en París, no se pueden entender formalmente como una especie de homenaje al ego, ¿no? Al contrario, es decir, esa cantidad de autorretratos son esa desesperada intención que tiene Van Gogh de encontrarse a sí mismo, ¿no? No para regodearse con la supuesta conquista del yo, sino al contrario, para entenderlo y saber sus significados y acabar inclusive despreciándolo. Y en esto está otra vez actuando, y siempre esto está atravesado por ese elemento que es místico en él, ¿no? La búsqueda de la verdad interior, la búsqueda del sentido de la propia existencia, y un pintor pues lo hace a través de sus imágenes, ¿no? Como un escritor o un poeta lo hará a través de sus palabras, ¿no? Pero yo siempre veo aleteando en su atmósfera pictórica ese elemento de intensidad mística y esa búsqueda desesperada del sentido de la existencia, ¿no? Que es lo que en última define el proyecto del verdadero artista, ¿no? Entre otras cosas, el libro mío no se detiene ni se regodea con el análisis propiamente pictórico de Van Gogh. Lo que me interesó a mí es descubrir lo que posiblemente puede ser y es el alma de un artista verdadero, ¿no? Esa desesperada búsqueda de los sentidos de la existencia, la relación del artista con su época, con su mundo, la relación del artista con los temas más palpitantes y más angustiosos que tiene que enfrentar en la vida. En el caso de Van Gogh es muy explicable, era su relación, tratar de explicar y aclarar su relación con Dios, ¿no?
venía de una familia de religiosos. Su padre era un pastor protestante, él mismo fue un estudiante de teología y fue un sacerdote de una iglesia y fue incomprendido en eso. Entonces el elemento religioso yo lo quiero resaltar siempre y insistir en eso, porque en últimas, es decir, la vida del artista, del auténtico artista, tiene esa compulsión casi mística, esa relación casi mística con el significado verdadero de la vida y el significado real de la relación del hombre con su propia vida y con su destino, ¿no? Bueno, pues yo sí los invito a que lean este libro, que por sí, como ya vimos, es una belleza y es muy fácil de leer porque tiene una letra de 14 puntos, es muy, muy, muy lindo. Fue editado por el Taller de Ediciones. Ese concepto de taller implica el trabajo artesanal, el trabajo casi manual, la proximidad. No es un producto industrial, es un producto hecho con amor, con delicadeza, con trabajo, y es muy, muy bello como objeto. Es un objeto muy bonito. Su textura, tiene su humor erótico, acariciar sus páginas del libro. Y por supuesto he escrito un texto que yo creo que no se ha escrito mucho en América Latina sobre Van Gogh, y se puede decir, se puede afirmar casi con cierta certidumbre existencial que los 2 mejores días de su vida, una vida atravesada por la miseria, la incomprensión, la soledad, el desamor, los 2 mejores días de su vida son sus días de agonía, ¿no? Claro. Esos 2 días él se dedica a fumar su pipa, a permanecer en su lecho. Es otra cosa que nunca te pregunté, porque la pipa es un elemento reiterativo a través de todo el libro. Porque la pipa es un instrumento de sosiego. El hombre que fuma es el hombre que medita, el hombre que piensa, el hombre que disfruta el instante. Claro. Y por eso en sus 2 días finales fuma mucho su pipa y conversa con Teo, que ha venido a visitarlo. Entonces yo me valgo de esa extraña circunstancia que es una agonía llena de calma, llena de plenitud. Ajá. Y a través de esos 2 días de agonía él logra reconstruir toda su parábola vital desde su nacimiento, claro, sus amores, sus viajes, sus procesos de aprendizaje en la pintura, sus luchas. Y de cierta manera hace las paces con la vida. Con la vida, y mirar la vida acontecida desde el momento, desde la puerta de la muerte, le da también una nitidez, una claridad. Y creo que es una metáfora muy expresiva de lo que puede significar la relación con la vida cuando uno está consciente de que está muriendo. Entonces ese es a grandes pinceladas impresionistas y expresionistas el contenido del libro, ¿no? Bueno. Una biografía emocional, insisto, más que una novela. No creo que resista este texto esa categorización de novela. Yo la llamo y me siento mucho más cercano a lo que significa el libro, a denominarla una biografía emocional sobre uno de los artistas. Insisto, me acuerdo de esos libros de Editorial Juventud para niños, no, con esta distancia con espacios que ya la belleza de la inutilidad. Mira lo que son las coincidencias. Hablas de los libros de la Editorial Juventud. Curiosamente, la heredera de esa gran empresa española llamada Editorial Juventud, por los días en que estábamos haciendo el libro, ella estuvo presente y ella insinuó muchos elementos, claro, para la composición del libro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Coincidencias mágicas. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias a Víctor de nuevo y buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes, y rico esta oportunidad de hablar de alguien con los que todos los seres humanos deberían de tener una relación. La inmensa y poderosa fuerza pictórica de Van Gogh, que nos enseña a vivir y que nos muestra una dimensión extraordinaria de la vida.